Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el manga del amigo de la infancia del Zenith. La señorita Tang le preguntaba a la prometida del prota qué era lo que acababa de decir, ya que no la comprendía para nada. Bia le respondió que durmieron tomados de la mano en el Monte Hua, y puede que haya pasado en ese momento. Preocupada por esa situación pensaba que no podía ser, pues no hubiese imaginado que llegarían tan lejos, aunque inmediatamente se dio cuenta de algo. Le preguntó a Bia si acaso se habían tomado de las manos, y después de eso, ¿qué habían hecho? A lo que Vía le preguntó que a qué se refería. Vía le preguntaba si acaso se suponía que había algo más, a lo que la señorita Tang se dio cuenta rápidamente. Era cierto, su amiga es completamente ignorante con esos temas. E inmediatamente calmándose, la chica levantó la silla para mencionarle a Vía que tenía que explicárselo bastante bien por su propio bien. Los bebés no se hacen de esa forma. Vía quedó completamente impactada ante lo que acababa de escuchar. Comenzó a preguntar que entonces cómo se hacían, a lo que la chica delante de ella le dijo que escuchara con mucha atención, ya que los bebés... Pero al parecer, escuchar esta explicación dejó a Bia completamente pasmada. La chica quedó completamente petrificada sin comprender realmente qué era lo que había estado haciendo todo ese tiempo. Y ya en el exterior, el prota que se encontraba esperándola le preguntó que de qué estaría hablando para tardar tanto tiempo. Bia salió de aquel sitio con una expresión de desagrado. El prota le dijo que por fin había salido, pero qué era lo que había pasado, preguntándole si acaso estaba bien. La chica, al ver al prota, no pudo evitar sonrojarse y comenzar a huir de él en ese momento. El prota le preguntó que a dónde iba, porque escapaba de él de esa manera. Aún así se quedó en silencio observándola, preguntando qué demonios le había pasado esta vez. En un cambio de escena observamos al padre del prota y a la maestra del Monte Hua. El padre del prota le preguntaba a la emperatriz de la espada qué era lo que estaba pasando, ya que había dicho que tenía algo que preguntarle, así que tenía que darse prisa y tomar asiento. La mujer le dijo que no lo iba a hacer, ya que se retiraría pronto de todos modos. Llamando al padre del prota comandante de unidad, esto hizo que el hombre rápidamente se alarmara. El padre del prota le dijo que tenía que corregir ese título, ya que había pasado mucho tiempo como para seguir jugando a recordar el pasado. La mujer le dijo que aún así creía que al menos debería de llamarlo de esa forma, porque iba a preguntarle sobre lo que ocurrió aquel día en el reino demoníaco. Este tema hizo que el padre del prota se enojara de inmediato. El hombre le preguntó si acaso había olvidado la promesa que había hecho con él. La mujer le preguntó si acaso había algún problema. Le había prometido no preguntar sobre Chungwi, no sobre el reino demoníaco, ¿verdad? El hombre le preguntó si acaso creía que esa clase de juego de palabras iban a funcionar. La mujer le dijo que ella no estaba bromeando. La unidad de la espada de la Alianza Murin, unidad del dragón estelar, se formó para proteger a la gente del reino demoníaco. Y si pensaban en los niños que lo habían seguido cuando era el comandante de ese lugar, eso no es algo que pueda tomarse a broma. Así que le pidió que por favor le dijera qué fue lo que vio en el reino demoníaco en aquel entonces, y bajo qué influencia esos niños se mataron entre sí tras entrar en el reino demoníaco. E incluso aquellos que regresaron con vida terminaron quitándose sus propias vidas por miedo. El hombre, al escuchar aquello, comenzó a calmarse un poco para luego mencionarle que si le preguntaba qué era lo que había visto, ¿acaso entendería si le dijera que vio exactamente lo mismo que ella? La emperatriz pensó que cuando entró sola al reino demoníaco para encontrar a Chungwi terminó encontrándose con algo realmente increíble. Vio un árbol grotesco indescriptible. La energía impura inmediatamente invadió su cuerpo con solo mirarlo, una sensación opresiva que no permitía que dijera ni siquiera una sola palabra en voz alta. Entonces, el comandante vio exactamente lo mismo que vio ella. El hombre le dijo que no era necesario explicar el peligro ya que lo había experimentado de primera mano. Todos terminaron volviéndose locos después de ver lo mismo. Y ese día, a excepción de ella que se encontraba en la cama, entraron en el reino demoníaco siguiendo las órdenes del líder de la alianza, el supremo de la espada. Y solamente había sido eso, siguiendo con la voluntad del anciano de someter al reino demoníaco y salvar al mundo. La emperatriz de la espada le dijo que estaba diciendo mentiras. Sabía que eso era una mentira, ya que lo escuchó directamente cuando se disolvió la unidad del dragón estelar, y el anciano renunció a su cargo como el líder de la Alianza Murin. Dijo que pensaba que en el reino demoníaco encontraría una forma de revivir a su hija, y en el viaje a Shanxi volvió a hablar con él sobre eso, y dijo que todo fue por su propia avaricia. La mujer dijo que el gran supremo de la espada terminó arrodillándose frente a ella, y había sido demasiado humillante verlo. Esos niños no dieron sus vidas por una gran causa ese día. Fueron usados y sacrificados por la avaricia y las mentiras del líder de la alianza. El hombre le dijo que lo sabía. Sabía que sus acciones no podían entenderse ni perdonarse. La mujer le preguntó que entonces por qué, pero el padre del prota le dijo que lo hizo porque tenía que hacerlo. Y ahora era mejor que se vaya ese día, pues aunque le siga preguntando no tenía más respuestas.
La mujer, al darse cuenta de las decisiones del hombre, inmediatamente cerró sus ojos para luego comenzar a retirarse, afirmando que entonces volvería en otra ocasión. El hombre lo observaba alejarse y recordaba lo que había ocurrido aquel día. El anciano parecía haberse vuelto completamente loco, como si hubiese sido poseído por algo. Esa figura era como una energía ominosa que no podía describirse. De regreso al presente, el segundo anciano y Seolka se encontraban observando sorprendidos al prota. El hombre le dijo al chico que eso sí era un verdadero despertar del dragón. Un dragón había nacido. Y parece que tuvo un buen resultado en el Monte Hua. Seolka le dijo al prota que era realmente increíble, pero el prota, llamando la atención del anciano, le preguntaba si acaso él también se encontraba en ese sitio. Además, era algo infantil de su parte llamar a alguien dragón. El anciano le preguntó al prota que por qué, ya que a su edad es cuando aún más le gustan esas cosas. El prota le dijo que era cierto, había llegado en un buen momento. El líder de la secta del Monte Hua dijo que eso se lo había confiado para él. Aún así, sin observar lo que se encontraba en su interior, le preguntaba al anciano qué era eso. Este último, observándolo, preguntaba por esa cosa. Le pidió al prota que mirara lo que se encontraba dentro. Confundido, el prota preguntaba qué era eso. Parecía ser un brazalete. El anciano le dijo que no era nada del otro mundo, tenía que ponérselo y llevarlo siempre consigo. El prota le dijo al anciano que si no es nada importante, entonces podía dárselo a ella, ofreciéndoselo directamente a Wi Seol-ka. La chica, emocionada, terminaba recibiendo el regalo del prota, afirmando que el maestro le entregaba otro regalo. Pero el segundo anciano, llamando al prota mocoso, le preguntaba que cómo se atrevía a dar un regalo así justo frente a él, enseñándole al prota el movimiento de la respiración de la avestruz, ya que terminó enterrando su cabeza en el suelo después de aquel cocotazo. Seolka, que no quería ser golpeada, le dijo al prota que Seolka no necesitaba algo como eso, así que se lo iba a devolver. El anciano le dijo al prota que era cierto, en realidad había venido a contarle otra cosa. El clan Nangun había venido hasta ese sitio. El prota le preguntó por esto y si acaso no era demasiado rápido. El anciano le dijo que estaban por los alrededores esperando a que llegara su prometida, y entre ellos y los Tang últimamente no dejan de venir invitados importantes. El prota, al escuchar eso, comenzó a correr a gran velocidad. Pensaba que así que Nangun Vía por fin iba a regresar. Y sí, así es como deben de ser las cosas, así es como debe de ser todo, pero... ¿Por qué rayos se encontraba tan ansioso, comenzando a correr directamente hacia donde se estaba quedando la chica? Al abrir la puerta de la habitación de la chica, el prota terminó encontrándose con algo que no esperaba. Una persona se encontraba abofeteándola justo delante de él. Y a pesar de haber sido golpeada, la chica parecía realmente asustada, mientras que aquella persona la observaba fijamente. El prota, dándose cuenta de esto, no pudo contenerse e inmediatamente comenzó a enojarse. Vemos ahora un recuerdo de la vida pasada del prota, cuando éste estaba vertiendo algo de licor en la tumba de Vía. Sentándose junto a la tumba de la chica, comenzó a tener otro recuerdo donde le decía a la chica que se parecía a la luna. Vía le preguntaba al prota que a qué se refería, a lo que el prota le dijo que tenía que olvidarse de eso, solamente fue algo que dijo sin pensar. Había sido un comentario casual, pero desde entonces a menudo se quedaba mirando la luna y pensativa. E incluso en el momento de su muerte, la chica le preguntaba al prota si acaso la luna estaba allá arriba, y en qué demonios estaba pensando mirando la simple luna. Era fascinante que pudiese perderse en sus pensamientos incluso en una vida tan miserable como esa, y por eso no la podía entender. Y cuando muere no puede blandir la espada que tanto le gustaba, y tampoco podía mirar la luna. Cuando muere todo se termina en ese sitio, como una flor marchita. Pero ¿cómo pudo hacer algo como eso? El prota seguía pensando en ella y se maldecía constantemente. Seguramente le diría que lo había hecho solamente porque quería hacerlo, pensando que no tenía sentido preocuparse por eso ahora mismo y probablemente nunca sepa la respuesta correcta. De regreso al presente, luego de observar cómo abofeteaban a su prometida, el prota inmediatamente se enojó y se lanzó de frente a atacar a aquel hombre, el cual observó de forma tranquila al chico que se venía acercando e inmediatamente comenzó a utilizar las artes marciales de Nangun. Con una sola mano terminó deteniendo el ataque del prota. El chico se preguntaba si de verdad lo había detenido. El hombre delante de él le preguntó quién era él y por qué se entrometía en los asuntos de otro clan. Confundido, el prota se preguntaba sobre eso. Quizás esa persona sea Nangun Jin, el patriarca del clan Nangun, el rey de la espada del cielo. Calmándose de forma inmediata, el prota le dijo que estaba encantado de conocer al patriarca de Nangun. Rápidamente se presentó y afirmaba ser el prometido de su hija. Le dijo al hombre si acaso podía explicarle qué fue exactamente lo que pasó en ese sitio, a lo que el hombre le dijo que esa era una pregunta que él debería de hacer. Como padre, estaba disciplinando a su hija, y le pregunté al prota si acaso cree que está bien actuar así y especialmente contra un patriarca. El prota le preguntó que cómo podría quedarse sentado viendo cómo alguien golpeaba a su prometida, y desde su perspectiva todo lo que podía ver era cómo lastimaban a su invitado.
El hombre le dijo al prota que era un mocoso insolente e inmediatamente comenzó a emanar energía delante de los chicos. Vía le pedía a su padre que por favor se calmara. El hombre le dijo al prota que parecía tener talento, pero le faltaba demasiada humildad. Y ahora podía notar que se parecía demasiado a su padre. El prota podía sentir la presión en aquella energía. Inmediatamente le dijo que al menos él no tiene el descaro del hijo del patriarca de Nangún, que no tiene ni talento ni humildad. ¿O debería de decir que ahora ya no es su hijo sino su segunda hija? Este comentario hizo que el hombre se enojara bastante con el prota, llamándolo mocoso e insolente. Pero al mismo tiempo alguien terminó llegando en ese momento, colocando la mano en el hombro del prota afirmaba que al parecer su hijo había causado problemas. Era nada más y nada menos que el patriarca Gu. El prota se dio cuenta de que su padre se encontraba en ese sitio. El padre del prota, tomando el control de la situación, afirmaba que ese niño era demasiado inmaduro y hablaría con él más tarde, así que le pedía que lo dejara pasar. El prota terminó inclinándose mientras su padre le mencionaba que debería de disculparse también y tenía que hacerlo rápido. El prota terminó ofreciéndole unas disculpas al patriarca de Nangún. Luego procedieron a retirarse y el padre del prota afirmaba que lamentaban el escándalo y se iban a retirar en ese momento. El patriarca de Nangún terminó llamando la atención del padre del prota. Afirmaba que eso no es algo que se pueda resolver solamente con una disculpa. Pero al intercambiar miradas, el hombre quedó completamente petrificado. El padre del prota salió de allí con su hijo afirmando que se volverían a ver al día siguiente. Vía se encontraba en silencio y su padre parecía algo exaltado después de todo lo ocurrido. El hombre le dijo a su hija que terminaría su castigo en ese momento. Ahora mismo tenía que ir con una sirvienta para que le curara la herida, a lo que la chica le respondió de forma afirmativa. Cambiando de escena, vemos al prota que estaba acompañando a su padre. Pensaba que había perdido la cabeza por un momento y no pudo contenerse, pensando que estaba completamente acabado. El hombre terminó llamando la atención de su hijo, le preguntaba si acaso no la había escuchado, a lo que el prota le respondió de inmediato. El chico se imaginaba que sería castigado, aunque quizás podría perder la vida. Pero las palabras de su padre fueron lo que más lo sorprendieron. El hombre le dijo que había hecho un buen trabajo. Confundido, el prota le preguntaba qué significaba eso. El patriarca le dijo que tal y como había dicho, había hecho un excelente trabajo. ¿Acaso no había actuado para proteger a su gente? Y eso no estaba para nada mal, comentario que llamó la atención del prota. El prota se preguntó que desde cuándo decía algo así alguien que solamente tiene elogios cuando tiene logros marciales. Y además, cuando se refería a su gente no podía evitar imaginarse a su hermana de pequeña, cuando ella lo convenció para que le entregaran una flor a su padre cuando estaban demasiado jóvenes. Ambos padres que todavía se encontraban juntos para aquel momento terminaron aceptando los obsequios e inmediatamente mostrándole algo de cariño a sus hijos. En ese momento el prota no pudo evitar comenzar a pensar en ello, así que rápidamente llamó la atención de su padre. El hombre se detuvo y le preguntó a su hijo qué era lo que quería. El prota le dijo a su padre que hablarían sobre la píldora del sabio que le había prometido luego de traer a la más joven. El hombre le dijo al prota que por supuesto estaba a punto de decírselo. El chico le dijo que ya no necesitaba la gran píldora del sabio. En cambio, le gustaría que le mostrara el subterráneo. Esto dejó al hombre completamente sorprendido. El patriarca le dijo al prota que desde aquel día evitaba incluso acercarse a ese lugar. Entonces, ¿a qué venía ese repentino interés? El prota le dijo que eso, como miembro del clan Gu, no debería de saberlo algún día. Y además no podía posponerlo más. El hombre, al escuchar las palabras del chico, comenzó a pensar en ello. Le dijo que lo había entendido y lo llevaría al subterráneo al día siguiente. Y eso después de que terminen las negociaciones del matrimonio, a lo que el prota le preguntaba que a qué se refería. El hombre le dijo a su hijo que se reuniría con el patriarca de Nangún para fijar la fecha de su compromiso. Así que al día siguiente debía de presentarse sin falta en el lugar que le iba a indicar. El prota terminó aceptando a regañadientes. Ahora en su habitación el prota comenzaba a decir que apenas había regresado y ya estaba metido en todo eso. Pero ¿por qué se había quedado mirando en silencio en toda esa situación, preguntándoselo directamente al espíritu? El espíritu le preguntó que desde cuándo le importaba lo que él dijera, si nunca le había hecho caso de todos modos. El prota le dijo que aún así para alguien que decía eso parecía estar disfrutando mucho del espectáculo. El espíritu le dijo al prota que siendo sincero como espectador fue de lo más entretenido que había visto últimamente. Y por cierto, ¿qué pensaba hacer con el torneo del cual le había hablado la chica del clan Tang? Si quería negarse podría haberlo hecho en aquel momento. El prota le preguntó si acaso se refería a la cumbre del dragón y el fénix. Y aunque no tiene ninguna razón en particular para negarse, aún así, Hanna no estaba lejos. Y además, el prota pensó que había alguien con quien necesitaba reunirse algún día. El anciano al escuchar ese nombre, Hanna le dijo al prota si acaso todavía hay un templo Shaolin en Hanna. El prota le dijo que el templo Shaolin obviamente sigue en pie. El espíritu le dijo que en ese caso si pasaba cerca podría detenerse en ese sitio ya que había algo que quería investigar. El prota le preguntó si acaso solamente debía de pasar por allí, a lo que el espíritu le dijo que así era.
El chico le dijo que lo había entendido, entonces aprovecharía para ir a ese sitio. Al día siguiente, el prota había llegado bastante temprano al sitio donde se llevaría a cabo la reunión. Pensaba que se había apresurado pensando que llegaría tarde, pero no había nadie todavía. Fue entonces cuando alguien se acercó y le dijo al prota que estaba allí, a lo que Yanshu le preguntaba que por qué había llegado tan tarde, y en un momento como ese debería de ser los primeros en llegar. Via había llegado y se encontraba realmente reluciente, y la chica observaba al prota y se sonrojaba un poco. Yanshu, observándola, no lo podía creer, se veía realmente diferente. Finalmente, los patriarcas terminaron reuniéndose. El padre del prota preguntaba si acaso habían dormido bien la noche anterior. Y si pasó algo, seguramente no se sentía tranquilo. El prota se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. El patriarca de Nangun le respondió que le agradecía por su preocupación, pero no era algo de lo que el patriarca de Gu deba de preocuparse, así que mejor tenía que olvidarlo. El hombre le preguntó que cómo podría hacerlo, si eso debe de estar relacionado con él. El patriarca de Nangun le dijo que lo sentía también por lo de ayer, seguía siendo igual que antes. El padre del prota le dijo que si se refería al nivel no había duda de que seguía siendo mejor que él. El prota se encontraba preocupado por lo que estaba escuchando. Aún así, su padre dijo que entonces le gustaría hablar del tema principal, el matrimonio. El prota pensaba que se estaba asfixiando en esa situación. A diferencia de lo que se esperaba que sería un torbellino de problemas, la negociación matrimonial avanzó sin problemas. Y quizás sea porque, aunque se odien tanto que podrían matarse, ambos tienden a distinguir claramente entre la vida profesional y la personal. Al final, ellos solamente estaban allí para calentar el asiento. ¿Y cómo podría comer tan tranquila en una situación como esa? Vía era realmente sorprendente. La mirada de ambos chicos terminó cruzándose justo en ese momento. Pero en ese momento Vía terminó sonrojándose. El prota seguía preguntándose por qué se avergonzaba recién ahora. Y de todos modos las cosas parecían ir bien, aunque el padre del prota dijo que entonces la boda sería cuando el niño alcance la mayoría de edad para obtener el puesto de joven patriarca. El patriarca del clan Nangun preguntaba que a qué se refería con la mayoría de edad. Eso quería decir que sería dentro de muchos años. Y si se retrasaba tanto, pero inmediatamente el padre del prota le preguntó si acaso tenía alguna queja. El patriarca de Nangun le dijo que no, no se refería a eso. El prota pensaba que el día anterior había sido igual. El patriarca de Nangun no conseguía sacarle ni una sola palabra a su padre. Y aunque digan que es una discusión, en realidad era solamente una notificación por parte de su lado. El patriarca de Nangun le dijo que lo podía entender, entonces, ¿cuándo sería un buen momento para la ceremonia de compromiso? El patriarca Gu le dijo que si no tenían una fecha específica, creía que la próxima primavera sería un buen momento. El patriarca de Nangun le respondió que entonces, después de discutirlo con los ancianos, le informaría el resultado más adelante por una carta. El padre del prota le dijo que esperaba un buen resultado, aunque el patriarca de Nangun se encontraba realmente enojado. Para la noche de ese mismo día se encontraba sentado sobre su cama. El hombre no podía evitar sentirse demasiado furioso. Y ahora comenzaba a pensar en el padre del prota, Gu Cheol-gun. Recordaba cómo en aquel momento cuando eran jóvenes todavía lo miraba con esos mismos ojos. Todavía no podía olvidar el día en el que había perdido contra él. El cielo estaba completamente lleno de llamas y el calor era tan intenso que ni siquiera podía respirar, y eso definitivamente superaba lo que un joven de su edad podría lograr. Desde ese día dedicó su juventud a intentar vencerlo, y lo dio completamente todo, creyendo que algún día podría superarlo, pero... Mientras se encontraba entrenando, una persona se acercó y le dijo que estaba vacío por dentro. Aquel joven que ahora se había convertido en todo un hombre le preguntaba al anciano que había llegado qué era lo que estaba diciendo. Aquella persona repitió las mismas palabras, dijo que estaba vacío, primero tenía que llenar ese vacío. El hombre pensó que entonces lo que le había dicho el Supremo del Cielo, uno de los tres Supremos, era que no debía de llenarlos con su energía interna. Entonces, ¿qué demonios fue lo que quiso decir realmente? Han pasado décadas desde que reflexionó sobre la respuesta a esa pregunta, y al final seguía sin poder escapar de las sombras de Gu Cheol-gun. Y ahora, incluso su hijo lo había menospreciado, recordando cuando el prota lo atacó nada más en su primer encuentro. Y ahora tenía un objetivo bastante claro, ya que si el padre no educaba a sus hijos, suponía que estaba bien que él lo hiciera por él, tomando su espada y preparándose para ir a buscar al prota. Cambiando de escena, Vía se encontraba practicando. Aquel espíritu que se encontraba acompañándola le pedía que se concentrara, tenía que moverse al ritmo del sonido de las hojas. La chica se concentraba y su maestra le gritaba que ahora tenía que comenzar. Vía comenzó a balancear la espada con fuerza y firmeza, despejando todas las hojas que se encontraban a su alrededor solamente con balancear su espada y creando una gran destrucción a su paso, arrasando con una gran cantidad de vegetación que se encontraba delante de ella. La maestra le dijo que eso era excelente, eso era suficiente, mientras que la chica le mencionaba que estaba cansada. La maestra le dijo que se había esforzado mucho, estaba mejorando notablemente.
La chica le preguntaba si acaso era en serio, a lo que la maestra le respondió que por supuesto, y comparado con la primera vez, pero en ese momento ambas terminaron sintiendo algo increíble. La Seolca del futuro le preguntaba a su discípula si acaso también lo había sentido. La chica dijo que era en el dormitorio de su hermana Vía. La maestra le dijo que al parecer algo estaba pasando, tenía que ir allí ahora mismo. Seolka preguntaba si aún así se iba de esa forma se darían cuenta de que es una sirvienta del clan Gu, a lo que su maestra le dijo que hay una manera. Cambiando de escena encontramos al patriarca de Nangun que iba caminando directamente hacia donde se encontraba el prota, aunque una silueta delante de él le pidió que se detuviera. El hombre le preguntaba quién era, y al verla mejor afirmaba que era la sirvienta que seguía al hijo de Cheol-gu durante el día. Y además, ¿qué era ese disfraz tan torpe? Seolka se dio cuenta de que había sido atrapada, mientras que su maestra no comprendía por qué el disfraz había fallado. El hombre preguntó qué podía ser una simple sirvienta y además quién la había enviado, a lo que Seolja no pudo darle una respuesta clara ante estas preguntas. Enojado, el hombre dijo que si no tenía nada que decir entonces tenía que hacerse a un lado, ya que no tenía tiempo para tratar con sirvientes como ella ahora mismo. Seolja, algo enojada, comenzaba a decirle que no podía hacer algo como eso, llamando la atención del hombre, el cual le preguntaba qué era lo que acababa de decir. La chica le dijo que era obvio que emanaba un aura asesina aterradora, entonces, ¿a dónde iba? Y podría ser que iba a desquitarse con el joven maestro acaso, el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto, así que un gran pilar de energía comenzaba a alzarse por los aires debido al enojo que sentía el hombre. Seolka le preguntaba a su maestra qué debía de hacer ahora. Esta le dijo que tenía que preparar su espada. El patriarca de Nangun comenzaba a decir que incluso una sirvienta del clan Gu se atrevía a decirle algo así, y además ella y ese chico, todos le resultaban realmente molestos, y no le agradaban para nada. El hombre comenzó a desenvainar su espada para luego terminar realizando un poderoso ataque directamente hacia Vía. La maestra aprovechó la oportunidad para decirle que se moviera como lo había aprendido, a lo que la chica rápidamente desenvainó su espada y terminó cortando aquel ataque en 4 partes. El hombre al darse cuenta de esto no se lo podía creer, ya que su ataque, el ataque que acababa de realizar, había sido desviado. Eso no se lo podía creer. Así que directamente le preguntó a Seolka que cuál era su identidad, mientras que la chica lo observaba fijamente según las indicaciones de su maestra. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Una vez más estamos al día con esta historia, nos hemos quedado en el capítulo número 72 de la misma, así que tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la historia. Si les ha gustado, dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más a esta comunidad. Yo soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.